Me imagino que estaréis de acuerdo conmigo cuando digo que a veces los pasajes del Evangelio más breves son los que más sustancia nos ofrecen y los que requieren mayor atención. Hay párrafos muy largos que son maravillosos, colosales, pero qué verdad es que hay párrafos de 3 líneas, de 2 líneas y media, y es que se nos quedan clavados en el corazón, nos perforan el alma. Y a mí me parece que es un poco lo que pasa con este pasaje evangélico. En el capítulo 11, versículo 28 del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Hay una invitación de Jesús. La repite de muchas maneras a lo largo de su vida, a lo largo del Evangelio. Venid a mí es lo mismo que decir: ven y sígueme. Déjalo todo y te haré pescador de hombres. Venid a mí no es simplemente a pasar el rato. Venid a mí es venir a vivir en mí. Venid a mí sin billete de vuelta. Venid a mí, pero para quedaros para siempre. Esto no es como ir a una sesión de yoga, esto no es como ir a un fin de semana de retiro, esto no es un ida y vuelta rápido justo para resolver el problema del momento. Venid a mí significa, mientras vivas sin mí, serás una persona cansada y agobiada. Si vienes a mí y te quedas conmigo y vives en mí, para siempre, jamás serás una persona cansada y agobiada, sino que yo te aliviaré. Pero no te aliviaré como el que se toma una aspirina para un dolor de cabeza momentáneo, sino que yo te aliviaré para siempre. Los dones de Dios no son fugaces, transitorios, con fecha de caducidad, son para siempre. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. Cansados y agobiados estamos todos, unos por una razón y otras por otra. Y no estaría de más que, escuchando estas palabras, no las mías, sino las de Jesús, todos nos preguntáramos: ¿cuáles son mis cansancios? ¿Y cuáles son mis agobios? El cansancio que menos importa, lo sabemos todos bien, es el cansancio físico. Eso, con una buena siesta o una noche bien dormida, a la mañana siguiente estamos como una rosa. Pero hay otros cansancios que pesan mucho más. El cansancio que produce el pecado, la desorientación que viene a nuestra vida por el pecado, el cansancio que produce el hacer nuestra voluntad, porque cuando uno hace su voluntad tiene que remar uno por sí mismo. Dios no te va a ayudar a desobedecerle o a que tú hagas tu voluntad. Hay cansancios que nos vienen del cansancio de la vida, cuando perdemos el sentido de la vida. Ese famoso libro de pequeñito, pero muy enjundioso, de Viktor Frankl, El hombre a la búsqueda del sentido. Qué importantes son estos pensamientos, estas reflexiones, el sentido de la vida. ¿Y cuántos sinsentidos de la vida nos han dejado filosofías paganas que han dejado el alma estéril y lo han conducido a la nada, al absurdo, a la muerte, al vacío? Pensad en Heidegger o en Sartre, pensad en tantos pensadores que muchas veces han ofrecido un sentido de la vida, lo llaman existencialismo, que en el fondo no era más que la nada, el vacío, el absurdo. Que un pensador como Sartre no pueda decir otra cosa que el ser humano es una pasión inútil. Pero ¿para cuántas personas la vida es una pasión inútil? Un simple ir arrancando páginas de un calendario, faltándonos cada día un día menos para el cementerio. Los cansancios que cansan tanto. ¿Cuáles son esos cansancios? El que se cansa del matrimonio, el que se cansa del sacerdocio, el que se cansa de hacer el bien,
el que se cansa de la virtud, el que se cansa de ir a misa todos los días, el que se cansa de rezar, el que se cansa de hacer el bien cuando no te corresponden, cuando me cansa mi mujer o mi marido o mis hijos, cuando me cansan las cosas, entre comillas, de la parroquia y las cosas de sus gentes, de sus feligreses. ¿Cuántas veces nos cansamos de caminar siguiendo las huellas de Cristo? ¿Cuántos cansancios que no se curan con una buena siesta? Y luego habla de los agobios. No es exactamente el cansancio y el agobio lo mismo. ¿Qué son las cosas que nos agobian, que nos angustian? El miedo al mañana, el miedo al futuro, el miedo a tener problemas que todavía no tenemos. A lo mejor tenemos buena salud, pero siempre estamos preocupados de no tenerla. Quizá tenemos trabajo, pero estamos temerosos de perderlo. Todos esos agobios, el qué será de tus hijos, el qué será de ti, el qué será de personas que son queridas para ti. Y yo os aliviaré, porque si bien es verdad que todos hemos experimentado cansancio y agobio, mucho más verdad es que hemos buscado alivio para esos cansancios y agobios en algo o en alguien que no era Jesucristo. Todas esas personas que llegan al final del día agotadas del trabajo y lo único que quieren es tirarse en el sofá, poner los pies encima de la mesa y darle al mando de la tele. Y venga bazofia, y venga basura, y venga deporte, y venga programas absurdos y noticias que me entran por un oído y me salen por el otro. Esa imagen del hombre, de la mujer, del joven tirado a la Bartola, a mí me parece que es lo más decadente, lo más deprimente. ¿Cómo va a ser la televisión el alivio de mis cansancios? Ay, es que tengo que desconectar. Ay, es que he tenido un día no sé qué. Y la tele es el remedio. Y quien dice la tele, pues dice el tomarse la cervecita. O todas esas cosas que no digo ni que son ni pecado mortal, ni pecado venial, ni pecado no sé qué. Digo que no son Jesucristo. Y que si una persona encuentra alivio para sus agobios en eso, pues pobrecillo. ¿Y cuál es el remedio? Caramba, vaya solución la que nos ofrece Jesús. Cargad con mi yugo. Pero bueno, pero si yo lo que vengo es reventado de un día de trabajo y el remedio es el yugo. Oye, ya podía el Señor pensar en algo un poco más llevadero, que encima ponernos un yugo. El que ha visto un yugo, eso pesa, que solo con verlo, vamos, te tira al suelo. Los yugos que llevan los bueyes. Pero no habla de esos yugos. El yugo es la amistad con Cristo, la unión esponsal con Él. De ahí, y lo he dicho muchas veces, viene la palabra conyugal. El cónyuge es la persona que va ungida al mismo yugo conmigo. Nosotros vamos ungidos al mismo yugo de Cristo. Caminamos a su lado, paso a paso, como cirineos conversos, hombro con hombro, llevando el peso de la misma cruz, para que tú no te caigas, para que no me caiga yo, que nos apoyemos hombro con hombro, hasta que lleguemos a la cumbre. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Fijaros, son dos frases en paralelo: cansados y agobiados, yo os aliviaré. Manso y humilde de corazón, encontrarás tu descanso. A mí me parece que hay un paralelo muy interesante entre el cansancio y el agobio y la mansedumbre y la humildad. Muchas veces lo que más nos cansa no son los problemas de la vida o el cansancio físico. Muchas veces lo que más cansa al hombre es la soberbia, el orgullo, la vanidad, el yo por mis propias fuerzas, el yo que me he empeñado en conseguir esto o aquello o lo otro. Manso y humilde, vivo reposado, recostada la cabeza,
sobre el corazón de Cristo y encontraréis vuestro descanso. Quien lo ha experimentado así en la oración, no hay mayor alivio para el cansancio y el agobio que un rato de sagrario. Cuando uno va a una iglesia semioscura, medio vacía, y se sienta en un banco cualquiera de una iglesia y le mira a él y pide un poco de mansedumbre y de humildad, desaparecen nuestros cansancios, desaparecen nuestros agobios. Hemos reclinado la cabeza sobre el pecho de Cristo, unidos a su yugo, que es suave y ligero, y ahí, para siempre, encontraremos el alivio, encontraremos solo en Él nuestro descanso.